Gracias, Señor. Gracias porque es su misericordia la que nos sostiene. Es tu obra la que nos permite ir delante de ti. Porque nuestro pecado, Señor, nuestra maldad de corazón no nos dejaría ver a un Dios santo. Tú no tienes intimidad ni estás en relación con aquellos que quebrantan tu ley. Y sin excepción alguna, todos nosotros lo hemos hecho, Señor. De modo que si estamos delante de ti como iglesia reunidos y vamos a tu palabra, deseando no solo entenderla intelectualmente, sino por medio de ella, por medio del entendimiento que nos da el Espíritu Santo, tener una relación contigo. Si hacemos esto es simplemente por los méritos y la obra de Cristo. Es porque Él ha pagado el precio de nuestro pecado, pero no solo esto, sino que también nos ha perdonado. No solo esto, sino que nos limpia de dicho pecado y promete hacerlo hasta el día de Cristo, hasta el día en que estemos contigo, Señor, y tú completes 100% la obra que tú has comenzado en nosotros, en tus hijos, Señor. Y en esta hora, Señor, si hay alguien cuya obra todavía no haya comenzado en su corazón, te pedimos que tú traigas salvación. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda calar en lo profundo de su corazón, dando fruto digno de arrepentimiento, Señor, y que otra vez pueda iniciar en dicho proceso que tú prometes terminar. Nuestras esperanzas están única y exclusivamente en ti, Señor. Y es por eso que de manera constante, sin decaer, vamos a ti, a tu palabra, para pedirte que tú nos hables, Señor. Señor, tú nos conoces. Y es por eso mismo, Señor, que tenemos temor y reverencia. Pero nosotros, por tu gracia, por tu revelación, también te conocemos, Señor, en parte, y nuestra mente no alcanza a dimensionar tu misericordia que se renueva, Señor, y nos permite otra vez, pese a quienes somos, Señor, ir a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a adorarte, a seguir dando alabanzas a tu nombre, no solo de manera musical, sino en esta hora por medio de la exposición de tu palabra, por medio de la receptividad de ella, abrazándola en nuestro corazón. Permítenos ver lo que tú tienes por medio de tu palabra para nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos y confiamos en que pedimos conforme a tu voluntad, según lo que tu palabra nos enseña, y por tanto confiamos, Señor, y en que lo tenemos por tu gracia. Todo esto te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ninguno de nosotros sabe cómo vamos a afrontar 100% todas las cosas que sucedan este año, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, por mucho que pretenda, sabe qué va a acontecer el día de mañana, qué va a suceder esta tarde. Hay ciertas sorpresas que nadie calcula. Cada persona que hace un plan, normalmente, aunque hacemos planes, ¿verdad? Como dice el dicho, uno dispone y Dios dispone, ¿verdad? Y es que eso está apelando a que muchos de nosotros no conocemos ni manejamos todas las circunstancias. Es más, muchas veces cuando hacemos planes, normalmente no planificamos los imprevistos o las sorpresas. No se puede, ¿por qué? Porque por eso mismo son sorpresas o son imprevistos, algo que no previste que iba a acontecer, ¿verdad? De modo que ninguno de nosotros, por mucho que se esfuerce, podría ejecutar o hacer un plan sin que otra vez Dios disponga todo lo que tiene para nosotros. Y es en ese marco en que queremos también ir delante del Señor, reconociendo que solo Él es soberano, solo es Él quien controla todos los tiempos, solo es Él quien
puede disponer todas las cosas conforme a su voluntad, y sin duda que lo hace, ¿verdad? Y es por eso que, sabiendo que solo Él tiene el control, nosotros como cristianos hemos de refugiarnos solo en Dios, solo en Cristo, solo en su palabra, solo en Él, para poder, ¿qué cosa? Otra vez, reaccionar, ejecutar, aún planificar, si se quiere, nuestro año, nuestra vida, conforme a su voluntad. Es en este marco que hemos también estado viendo la semana pasada en el Salmo 90, y hemos dejado dicha predicación o dicho salmo en pausa. Acompáñame por favor a Salmo 90. Este salmo escrito por Moisés. Vamos a leer en esta mañana Salmo 90 del versículo 11 al 17, aunque vamos a retomar la idea que comenzamos a explicar la semana pasada. Salmo 90, versículos del 11 al 17 dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Muy bien, tenemos aquí el Salmo que, como dice la introducción a este Salmo, antes justo del versículo 1, en muchas de las Biblias sale el autor. Este es un Salmo de Moisés y Moisés está identificado, escucha bien, como varón de Dios. Y ese es el tono de todo este Salmo. Más adelante siempre está hablando reiteradamente sobre siervos, enséñanos, tráiganos. Y está siempre poniéndose en esa actitud de humildad, enseña a tu siervo. No está pidiéndole explicaciones. Hay el versículo 13 incluso cuando dice ¿hasta cuándo? Fíjate la frase siguiente: aplácate para con tus, otra vez, siervos. De modo que este es el tono, esta es la actitud. No es como alguien que va a pedirle explicaciones a una persona superior. No, sin más, es una expresión de humildad este salmo delante de Dios de parte de Moisés. Y en los primeros versículos que nos estamos saltando, aunque es importante tenerlos un panorama, vamos a sobrevolarlos para tener claro cuál es el contexto y el flujo de pensamiento. Moisés había dado algunas verdades sobre las que va a construir una serie de peticiones, sobre las que se va a posicionar para pedir cosas a Dios antes de continuar con su vida, que como sabemos bien por su contexto, Moisés ya está en el ocaso, está en el tramo final de su vida. Y este dato es importante. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque recuerde usted que Moisés está antes de entrar a la tierra prometida que sus ojos no verán. ¿Por qué? Por el designio del Señor. Puedes leer ahí en el Antiguo Testamento, Dios había de antemano dicho a Moisés que él no vería la tierra prometida ni ninguno de sus generaciones. De modo que Moisés está viendo morir, pasar la gente, está viendo generación tras generación que decae después de 40 años en el desierto y un sinfín de aflicciones, pero también una sinfín de salvaciones en el sentido concretas de parte del Señor para el pueblo de Israel. De modo que Moisés no había tenido una vida fácil, ¿verdad? Había tenido una vida bastante vertiginosa, puntos álgidos siendo ahí en el palacio de Faraón, luego en el desierto, pero luego también después de estar sediento ver otra vez unas rocas que le sale agua, maná, nubes protectoras, cruzar el Mar Rojo y un sinfín de cosas que sabemos que viene a vuestra mente, ¿verdad? Entonces Moisés está en ese periodo de vida, en el ocaso, escribiendo estos pasajes. Eso es la mentalidad, y lo primero que establece, fíjate usted en el versículo 1 y 2, es un punto fijo. Dios es el punto fijo. Él es el refugio del pueblo. Está hablando en estos pasajes sobre la eternidad de Dios, sobre que Dios es estable. Él ha sido el refugio, versículo 1, y escuche bien, de generación en generación. Y esto no solo implica que hay generaciones pasando, sino que Dios ha sido estable y Dios es constante. Dios sigue estando pese a que las generaciones pasan.
¿Se da cuenta cómo está elevando el concepto eterno, preexistente, antes de que todo fuese formado? Es preexistente Dios. De modo que otra vez, la verdad que Moisés está anunciando acá es que Dios es eterno, Dios es Yahweh, no deja de ser, no tiene sombra de variación, Dios no se acaba, Dios es infinito. ¿Se da cuenta usted? De modo que antes de las peticiones, antes de afrontar cualquier otra cosa que tiene por delante, sea largo o corto, Moisés tiene esta verdad absoluta: Dios es eterno y estable. Dios no es alguien simplemente que yo uso para organizar mi calendario. No, porque Dios no tiene calendario, Dios tiene un plan macro, un propósito mayor, porque es su plan. Su plan es mucho más grande que nuestro microplan, si se quiere decir. De modo que incluso antes, y hemos de tener esto antes de hacer nuestras peticiones anuales. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque debes entender que tus planes han de ser los planes macros de Dios y tus microplanes deben someterse y deben alinearse al microplan. Dios no solo te vino a salvar a ti, Dios no solo vino a santificarte a ti, Dios quiere redimir un pueblo, y ese pueblo que ha estado esparcido a lo largo de la historia, de modo que nuestros pequeños planes deben funcionar dentro del macro plan del Señor. Eso es, y eso implica que nuestras vidas y planes deben estar sometidos a la perfecta y macra voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece. Si tú eres cristiano, tu vida no te pertenece a ti. De modo que nuestros planes están sujetados a qué Dios quiere hacer. Este Dios que me creó, este Dios que creó todo antes de que todo fuese creado, este Dios que me vio antes de que yo naciese, que vio antes del inicio del mundo y del cosmos. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Dios es eterno. Y escuche bien, la segunda verdad que Moisés propone está en los versículos del 3 al 6, y es que el punto 1 es que Dios es eterno, versículos 1 y 2. El punto 2 del versículo 3 al 6 es que el hombre es frágil, el hombre es pasajero, el hombre es dependiente. Fíjese usted ahí cómo está diciendo, está comparando todo esto, aunque es una linda metáfora en cierto sentido. Está comparando los días del hombre como algo frágil, como una hierba, como alguien que viene del polvo y que vuelve al polvo, que es como una hierba que florece y después se seca. Y todas estas metáforas están apuntando a que el hombre es pasajero. Y tenemos tantos pasajes así, otros salmos, otros proverbios, Primera de Juan, tantos pasajes que hablan de que el mundo pasa junto a todos sus deseos, pero hay algo que es eterno, que es Dios, su voluntad. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra eterna de Dios no pasará. Así, hay cosas que son eternas y hay cosas que son efímeras. Y dentro de esas cosas efímeras estamos tú y yo, mi querido hermano. ¿Qué es nuestra vida? Como dice ahí el versículo, como mucho serán 70, 80 en algunos casos, pero el punto es que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida otra vez está dentro del marco mayor, en un periodo limitado, dentro del marco mayor de Dios. Dios es eterno, Dios es fijo, Dios es un punto que no está sujeto a calendarios, pero tú y yo sí. Tú y yo debemos y somos dependientes, somos pasajeros. Ahora, ¿por qué este punto es importante? Porque, hermanos, no podemos vivir como que si nosotros fuéramos amo y señor de todo el tiempo. Viene a mi mente Santiago capítulo 1, un pasaje parece que querer mucho en esta iglesia, lo citamos cada tanto. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, cuando habla de las aflicciones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra halléis se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Se usa cuando el samaritano se halló en manos de ladrones, la parábola del buen samaritano. Se usa también cuando Pablo naufragó, cuando de pronto se halló en medio de corrientes que lo hicieron naufragar. Y se usa aquí, cuando halléis. Esta palabra halléis implica sorpresa. De pronto, no estaban calculadas, no estaban planificadas. De pronto nos encontramos en ciertas situaciones que no planeamos, ¿verdad? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas que pueden de pronto asolar a nuestra vida.
que hay cosas que no calculamos. ¿Por qué? Otra vez, por el punto que está explicando Moisés, Salmo 90, del 3 al 6. Tú y yo somos frágiles, tú y yo no somos eternos, tú y yo no controlamos todo. Y hay algunos de nosotros que reaccionamos así ante la aflicción. ¡Uy! Pero justo ahora, ¿por qué a mí? ¿Frase conocida? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Como que si uno pudiera decirle ya, Señor, el día miércoles en la tarde tengo un tiempito libre, ahí manda la prueba. Antes no, porque estoy ocupado. No se puede. No se puede. Somos, hermanos, pasajeros, dependientes, frágiles. Y esto tiene que ver con el siguiente punto que Moisés está estableciendo, el versículo 7 y 8. Y es que el dolor tiene un trasfondo moral. Es parte de nuestro pecado. Es parte del plan y el designio del Señor con nuestra vida, con la finalidad de corregirnos, animarnos, hacernos voltear a su presencia. Está diciendo que la vida pasa delante de nosotros, pasa rápido. Y si tú puedes fijarte en todo el Salmo, ni siquiera solo en estos versículos, Moisés nunca está escondiendo los días difíciles. Los días que nos has afligido. Fíjate el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Él nunca está ignorando que habían sufrido aún anteriormente. Versículo 9, los días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esto es rápido, esto es efímero, esto es así. Los versículos 7 y 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Está todo hablando, mira, fíjate versículo 7, del furor con el que somos consumidos, con tu ira. Nunca está esquivando la actitud de Dios con el pecador. Pecador, lo cual tú y yo lo somos. Dios es eterno porque es santo. Tú y yo somos frágiles porque hemos conocido el pecado. Escucha esta máxima teológica, si quiere llamarlo. Todo lo que toca el pecado muere. Por eso morimos. Y el Señor no ignora eso, sino que el Señor es santo, de modo que le hace frente a nuestro pecado, de modo que le hace frente y confronta, y el Señor a todo aquel que ama lo disciplina, lo corrige. El Señor es consciente de que somos pecadores. Y es tan consciente de que por eso envió a Cristo. Y es por eso que tú y yo necesitamos a Cristo. Y esto ha de ser importante, mi querido hermano, porque hemos de tener en cuenta esta máxima, porque el propósito central de Dios con tu vida para este año 2026, si quieres ponerlo, no es que te vaya mejor. Dios no está tan interesado en tu bolsillo como en tu corazón. ¿Lo ves? ¿Qué quiere Dios para sus hijos? Más que cualquier otra cosa este año. Que seas santificado, que madures, que nos alejemos del pecado. Quiere tener intimidad directa con nosotros y para eso va a tratarnos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ese es el propósito. Somos Dios, a causa de su santidad, no menosprecia nuestro pecado. Y la última máxima, versículos 9 y 10 que tiene Moisés es que el resultado de nuestra existencia es que vamos a fallecer, nuestros años vuelan, nuestra vida es pasajera a causa de todo esto, que parece redundante, pero realmente estamos hablando de que, y Moisés está poniendo que el sentido de la vida se está solo en Dios. Solo en Dios, porque Él ya está dando por sentado que vamos a morir. ¿Y para qué vivimos si vamos a morir? Como citábamos Albert Camus, un filósofo ateo, para él el absurdo de la vida era vivirla. Y dentro de la lógica atea tiene mucho sentido. ¿Para qué vas a vivir si no es para la gloria del Señor? Dios te ha creado con un propósito macro para que tú te alinees a Él. Ese propósito macro es glorificarse a sí mismo por medio del trato que tiene con nosotros pecadores, mostrando gracia, misericordia, también perfección, porque ha iniciado una obra y la promete terminar. Todo eso contribuye para su gloria, para mostrarnos su grandeza. Él vence incluso a Satanás con pecadores como nosotros. Eso es humillante para Satanás. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto le da sentido a nuestra existencia. Sin Dios no hay sentido de vivir. Si tú quieres dejar a un lado a Dios en tus planes del año 2026, te digo, mucho sentido no tiene. Porque todo lo que hagas será pasajero. A lo que estamos en Dios, en Cristo, hermanos,
Esto es simplemente la antesala de la eternidad, donde estaremos plena comunión, donde el Señor habrá terminado con nosotros, donde llegará el día de Cristo, que será un galardón para nosotros y alabaremos al Cordero juntos. ¿Te das cuenta qué es lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses? Entonces, 4 verdades. Dios es el punto fijo, eterno, el hombre es frágil, el hombre debe ser confrontado con su pecado y todo esto le da sentido a nuestra existencia. Así llega el versículo 11, que es el versículo bisagra, como decíamos la semana pasada, y lo plantea con una pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Por qué Dios está irado o con qué Dios está irado? Contra el pecado. Eso es el flujo de pensamiento del que viene. ¿Te das cuenta? ¿Y quién conoce esto? Los que conocen su palabra. Los que conocen a Dios, los que tienen una relación, en otras palabras, su pueblo. Moisés está escribiendo, ¿y quién conocía esa verdad? ¿Quién conocía esa verdad en aquel entonces cuando Moisés escribió esto? El pueblo de Dios. Esto no lo conocían los filisteos, no lo conocían el resto de pueblos que estaban ahí, no. De hecho, Dios permitió que el pueblo de Israel interactuara con ciertos otros pueblos. ¿Para qué? Siempre para que vieran que había Dios en Israel, que Él era el Dios verdadero, para revelarse incluso al mundo. ¿Te das cuenta? Pero ¿quiénes conocían esa verdad hasta ese momento? El pueblo de Dios. ¿Quién debe conocer que Dios tiene poder, que tiene ira contra el pecado, que está indignado, que debe ser temido, un temor agradable a Dios, que hemos de tener sumo respeto y consideración por Dios y por todo lo que Él quiere? ¿Quién debe saber eso? ¿Quién ha de conocerlo, vivirlo y anunciarlo? La iglesia, el pueblo de Dios. Igual, ¿te das cuenta? 1 Timoteo 3:15, no lo tienes que buscar, hermano. Esa es la finalidad de la iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? De que Dios es santo, que está irado con el pecador y que todo aquel que se arrepiente y va a Cristo encuentra gracia y misericordia, y que su pueblo ha de seguir santificándose y anunciando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable hasta que venga el arrebatamiento y nos vayamos con Él y le estemos glorificando eternamente. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Quién debe conocer esto? Sus hijos. Y sus hijos, que tienen todas estas verdades presentes, han de ir delante del Señor para pedir 4 peticiones sabias ante Dios antes de hacer cualquier plan. Decía la semana pasada, antes de comenzar el año. O habiendo comenzado el año, corrígelo ya si es que no has pedido esto. O son 4 peticiones sabias ante Dios, escucha bien, en todo momento. Porque esto no depende del calendario. Depende de la actitud de los que saben que Dios es así, que saben que Dios es eterno, que el hombre es pasajero, que Dios es santo y por eso no hace vista gorda el pecado, y que el sentido de nuestra vida es Dios, es darle la gloria a Él. Y la primera de estas peticiones, versículo 12, la repasamos rapidito. Hermano, la primera petición sabia ante Dios en cualquier momento es pedirle sabiduría de Él, para vivir con una perspectiva eterna. Versículo 12. Fijémonos, dice, enséñanos. De modo que esto no es automático, tú has de pedirlo. De tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí Moisés está diciendo, he de aprender un modo peculiar, un modo particular, un modo de contar los días. Y ese modo de contar los días no es simplemente por años o calendarios o fijaciones anuales. He de pasar el tiempo se consume, los días van pasando de un modo en que estos días sean como contados, que hayan traído sabiduría, escuche bien, al corazón, a la médula, no solo un comportamiento religioso, sino al punto central neuronal de todo ser, tu corazón. Tu corazón es el importante. ¿De dónde viene toda clase de males? Del corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Del corazón salen toda clase de pleitos y conflictos, según la palabra. Y tu boca habla de la abundancia de tu corazón. Tú decides conforme a lo que está en tu corazón. De modo que Dios no solo quiere cambiarte externamente, Dios quiere darte un nuevo corazón. Y quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿No te suena todo esto parecido? Siempre en neuronal, siempre es la médula. Dios no solo quiere enchularte, no solo quiere cambiarte externamente. Dios quiere que nazcas de nuevo.
que tengas otro corazón. ¿Cómo es esto posible? Pregúntale a Nicodemo en Juan capítulo 3. Dios. Solo Él puede hacer esto. ¿Es posible para el hombre entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? No. De modo que hemos de pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Y esto es una petición sabia. Señor, enseña a mi corazón a que a medida que pase el tiempo pueda traer sabiduría. Ya hemos dicho esto porque tú puedes ser viejo y esto no implica que seas sabio. Muchas veces en esta sociedad la sabiduría está implicada o está ligada a las canas y para la Biblia también. Pero no es automático, por eso hemos de aprender, por eso hemos de pedirle a Dios que nos enseñe, porque puedes ser un viejo necio. Esa no es la voluntad de Dios. Dijimos la semana Tito capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3. No es la voluntad del Señor. Quiere que cuando lleguemos a avanzada edad hayamos pasado diferentes pruebas y respondido bien a diferentes pruebas para que Dios sea glorificado. También en la Biblia tenemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, al corazón del joven. ¿Esto implica que todos los jóvenes no son sabios? No. ¿Cómo guardará? ¿Cómo limpiará? ¿Cómo ordenará el joven su camino? Conociendo su palabra. El que es enseñado por su palabra, de modo que puede ser un joven y ser sabio si obedece, si conoce la palabra del Señor. Entonces el punto no es la vejez en sí mismo, no es los años que tengas. Tu sabiduría es medida porque Dios haya enseñado, escucha bien, a tu corazón. Hay gente que pasa el tiempo y pierde el tiempo. Y los días no han sido contados por sabiduría a su vida, de modo que hemos de pedir esto, mi querido hermano. Hemos de pedirle al Señor, esa es la primera petición. La segunda petición que vimos la semana pasada, la segunda petición sabia ante Dios, en cualquier momento, antes de continuar con nuestra vida, nuestros años. Hermano, la primera es sabiduría de Él y la segunda es el favor de Él para caminar en comunión con Él. Y aquí hacíamos un alto porque todo se trata de Él. Nos volvemos a Jehová, versículo 13. Queremos pedirle el favor de Dios para tener comunión con Él. Fíjese usted, el versículo 13 dice, vuélvete, oh Jehová. Y esto no es porque Dios se había alejado del pueblo. No, Moisés está diciendo, Señor, danos la posibilidad de intimar contigo de donde nosotros mismos nos habíamos apartado. Recuerde usted que él está arrepentido, está siempre pidiendo en humildad. Eso es la última frase que dijo el versículo, la última palabra que usa en el versículo 13. Siervos, vuélvete, oh Jehová. Dice, ¿hasta cuándo? En el sentido, no pidiendo explicaciones a Dios, sino, Señor, no queremos vivir así más. Alejados de ti, sin una intimidad contigo. Ese aplácate para con tu siervo está diciendo, Señor, permítenos otra vez, concédenos. Está haciendo una petición, es un ruego delante del Señor. ¿Qué es lo que Moisés busca y espera? El favor de Dios. El favor de Dios, no el castigo, no la disciplina que no esconde, no la ira de Dios. En ese sentido, Moisés está diciendo, Señor, mira, sabemos que tú tienes que condenar el pecado y esto es justo, tú eres eterno, nosotros frágiles, el sentido de nuestra vida es hacer tu voluntad. Esas son las 4 máximas que había levantado antes de generar sus peticiones. De modo que cuando llega aquí no se olvidó de esas máximas anteriores, sino que está diciendo, Señor, entonces, transforma nuestro corazón. Danos sabiduría, cámbianos. ¿Para qué? Para tener tu favor. Para hacer tu voluntad. Moisés está pidiendo, en otras palabras, Señor, haz tu voluntad. Queremos hacer lo que tú quieres. Queremos tener comunión contigo. Eso es todo el punto aquí, mi querido hermano. Vuélvete. Moisés quiere no estar mirando al lado opuesto del Señor. Quiere estar algo así como mirando cara a cara, cosa que él había tenido el privilegio en cierto sentido de hacer, tener una intimidad y comunión con Él. Lo curioso aquí es que está hablando en términos plurales. Aplácate para con tus, plural, siervos, plural. Es decir, para todos aquellos que están honrando y conociendo el nombre del Señor. De modo que la petición, y es nuestra segunda petición sabia delante del Señor, es pedir su favor. Y pedir su favor no es que Él quiera cumplir lo que yo quiero hacer. Es que yo quiera hacer lo que Él quiere cumplir. ¿Me estoy explicando? Es que nuestro corazón sea el modificado. Pues esa es la primera petición, hacer su voluntad.
Salmo 37:4. ¿Lo conoce bien? Hay algunos que conocen la parte B del Salmo 37:4. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué bonito! Él concederá las peticiones de tu corazón, es decir, cualquier capricho que se te ocurra. Señor, quiero un Lamborghini. Para andar aquí en Pedrezuela y no se puede dar ni la vuelta en las calles de por aquí, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Salmo 37:4. Deleítate asimismo en, y Él concederá las peticiones. Las peticiones de su corazón es una consecuencia de habernos deleitado en Jehová. De modo que, ¿qué es deleitarse en Jehová? Es alguien que se goza, cuyo máximo interés es estar con Jehová. No solo obtener cosas de Jehová, no solo queremos los beneficios de Jehová, queremos a Jehová. Que nuestro gozo máximo es Él. Y si tu gozo máximo es Él, tú no solo amas a Él por lo que puedes obtener de Él, sino que tú le amas porque le amas a Él. Otra vez, valga la redundancia. No solo lo que obtienes de Él, sino quién es Él. Te deleitas, ese es tu deseo máximo. Y si tu deseo máximo es Él, no solo lo quieres como objeto, sino que quieres lo que Él quiere y amas lo que Él ama. Porque te deleitas en Él. De modo que si tú amas y quieres lo que Él quieres, pide cualquier cosa porque Él la va a conceder, porque Él siempre cumple su perfecta voluntad. ¿Te das cuenta? De modo que Dios complace los deseos de tu corazón que están alineados con el corazón de Él. Porque tú eres quien obra en nosotros, Filipenses capítulo 2, versículo 13, tanto el querer como el hacer. Escucha bien, no te olvides de esta parte del versículo, para su gloria, para tu beneplácito, para lo que tú quieres hacer. ¿Qué quiere Moisés? El favor de Dios, el corazón de Dios, hacer la voluntad de Dios, tener plena comunión con Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Primera petición, pide sabiduría. Sabiduría de corazón para que este tiempo que va a pasar, el tiempo, los días que Dios te permita vivir, sean contados para ir trayendo sabiduría a tu corazón y no pasen sin más. No sea un sinsentido de la vida, sino que ayuden a traer gloria a Dios. Hermano, vive para la gloria de Dios. Y no solo de manera abstracta, general, sino cada día. Cada día. Hoy, esta tarde, esta noche. Descansa para Él. Despiértate para Él, trabaja para Él. Pídele hacer su voluntad, que es la petición 2. Dile, Señor, concédeme tu favor para tener comunión contigo y caminar en esta verdad. Y así llegamos a la tercera petición sabia ante Dios en cualquier momento de la vida, en cualquier periodo del año, antes de comenzar el año. Y lo poníamos así porque ha de ser una prioridad, una prioridad. Fijémonos en los versículos 14 y 15. La tercera petición es satisfacción y gozo, otra vez, en Él, para no desear otras cosas que no son de Él. Satisfacción y gozo en Él. Satisfacción y gozo en Cristo, en Dios, para no desear otras cosas que no tienen que ver con Dios. Fijémonos versículos 14 y 15. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Moisés comienza esta declaración del versículo diciendo de mañana. Esto alude a que para él era una prioridad, era algo que ha de ser buscado tempranamente. Moisés no quería retrasar. Así que una vez escuché un jovencito, obviamente, gracias a Dios fue humilde y recibió corrección. Dijo, yo no puedo leer estos versículos porque me levanto tarde, pastor. Ah, bien. Bueno, independiente a la hora que te levantes, ha de ser tu prioridad buscar a Dios. Ese es el punto aquí. Ahora, no perdí la oportunidad, le dije, sería bueno que te levantaras antes también, ¿verdad? No es el problema en esencia, aunque hemos de practicar buenos hábitos. El punto aquí del pasaje es que ha de ser nuestra prioridad, algo temprano, no tardío,
no es cuando te sobra el tiempo, no es cuando te queda tiempo. ¿A quién de nosotros nos queda tiempo en esta sociedad tan rápida? En cierto sentido, tan express. Hermano, ¿es nuestra prioridad? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son tus prioridades? Algunos tienen prioridades. Hay cosas que mucha gente hace muy de mañana, muy tempranamente. Hay gente que funciona muy de mañana, entiéndase, muy prioritariamente. Tiene un énfasis en su vida económica. Bueno, no necesariamente es pecado, pero hay algo que debe ser más temprano y es buscar otra vez el favor de Dios, como hemos dicho, sabiduría del Señor, para que Él tempranamente te sacie. Fijémonos, versículo 14. Prioritariamente Moisés busca, escuche bien, ser saciado, ser llenado, ser satisfecho de tu misericordia. De tu misericordia. La satisfacción no se ancla, hermanos, en circunstancias efímeras de calendario, pasajeras, en otras palabras, humanas, porque el humano es pasajero, sino que la satisfacción de nuestro corazón ha de ser algo eterno, ha de ser la misericordia de Dios, ha de ser la voluntad de Dios. Moisés está pidiendo, Señor, yo quiero ser satisfecho de ti. Y porque quiero que mi gozo, quiero alegrarme conforme a los días que nos afligiste, que empieza a decir, mira, escuche bien, cantar, quiero que nos alegremos todos nuestros días. Mis días quiero dedicarlos y quiero ser lleno, quiero estar satisfecho y gozoso en ti y no en otras cosas. ¿Qué está pidiendo Moisés? Todo esto es una petición. Está pidiendo que el Señor llene su vida, sea satisfecho de Él. ¿Tienes este apetito por Dios? ¿Tienes este deseo que Él, escucha, llene tu corazón? Dios no solo quiere ser lo primero en tu día. Dios no solo quiere ser la mayor parte de tu día. Dios quiere ser todo tu día. No quiere ser solo algo importante en tu vida. Quiere ser tu vida. Él quiere ser lleno, satisfecho. No le cabe una gota más de nada. De hermano, por favor, pongamos esto en perspectiva. ¿Es pecado entonces desear ir a comer, tener tiempo familiar? No. No, sí, es para su gloria. Ya sea que comamos o bebamos, ¿para quién hemos de hacerlo? ¿Cuál es el deseo detrás de ese pasaje? ¿Cuál es el deseo detrás de este pasaje, Moisés? Estar lleno, ser saciado, encontrar, escuche bien, gozo máximo, deleite. Otra vez, Salmo 37:4. ¿En qué es lo que más has de gozarte, deleitarte? ¿Esto es lo que más quieres hacer? ¿Tener intimidad con Dios? Esto es lo que Moisés está pidiendo. Él quiere ser llenado, mira, de tu misericordia. Versículo 15, alégranos conforme a los días. ¿De quién eran los días? Que nos afligiste, eran de ellos, era de Dios. Los años que vimos el mal, está todo el tiempo haciendo incluso una referencia. Quizás no es lo más claro del pasaje, pero siempre está haciendo una referencia que depende de Él. Él nos afligió, Él controló eso. De mañana sácianos de tu misericordia. Y la reacción, gozo, cantaremos, nos alegraremos todos nuestros días. ¿Cuál es el secreto del gozo, hermano? Aún en circunstancias difíciles, pregúntale a Pablo eso, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aún independiente de las circunstancias, sea que haya mucho, sea que haya poco, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? La fortaleza está ¿dónde entonces? Y esa es la carta del gozo, Filipenses. Gozaos, otra vez os digo, regocijaos si se quiere decir. ¿Sabes dónde Moisés tiene su deleite, su gozo, lo que más llena su vida? Está lleno, está saciado. En el Nuevo Testamento le diríamos, está lleno del Espíritu Santo. Antiguo Testamento también. Lleno del Espíritu Santo.
está satisfecho, está hasta arriba, está a tope, diríamos en España, de Dios. Es su gozo y deleite máximo. Él quiere alegrarse conforme a los días que Él nos había afligido. Y escuche bien otra vez, no está escondiendo la aflicción, no está escondiendo el mal, de modo que Él puede gozarse pese a ese mal, pese a esa aflicción. ¿Por qué? Porque su gozo está en Dios. Moisés confía en que su Dios incluso obra los días malos para su bien. Esto es lo que nos dice Juan también. Los que estamos en Cristo, todo nos ayuda a bien. Romanos, Primera de Juan, tantos pasajes que apuntan a esta verdad. Hermanos, ¿deseamos así a nuestro Señor? Decíamos antes de comenzar el año, muchos tienen estas listas de peticiones, las más buscadas según internet: dejar de fumar, hacer más ejercicio, leer los libros que todavía no te lees, hacer un viaje puntual, lo que fuese. Pero antes de todo eso, has de recordar que Dios es eterno, que tú eres pasajero y no tienes el control, que Dios quiere santificarse y que el sentido de tu vida ha de ser única y exclusivamente a Dios. De modo que has de pedir sabiduría en Él. Has de pedir, hermano, el favor de Él para tener comunión con Él. Y para eso vas a tener que pedir que Él te llene de Él y que tu gozo máximo sea encontrarle a Él. De modo que quieres buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es todo lo demás, porque ya tienes lo más importante, que es Él, y lo que te importa es Él. Hemos de pedirle que Dios sea nuestra satisfacción, porque el mundo, mi querido hermano, nos pone ante los ojos, ante la publicidad, ante tantas cosas, y nos quiere distraer. Y sin darnos cuenta, sigilosa y silenciosamente, Satanás nos lleva y nos arrastra, incluso nuestra propia carne, nuestro propio pecado, a desear tantas cosas que ni siquiera son tan necesarias. Espero que nadie esté viviendo esto, pero si lo estás viviendo, incluso antes de reconocerlo como un pecado delante del Señor, pero hermano, no sería extraño ver incluso cristianos endeudados con cosas innecesarias, afligiendo su vida, no durmiendo tranquilo, no pudiendo concentrarse ni en la lectura bíblica ni en la oración. Y su oración incluso gira no solo en buscar más de Dios, sino en buscar pagar las cuentas. Simplemente porque sus pecados los arrastró, su propio deseo de satisfacerse de otras cosas lo arrastraron a cosas que los llevaban lejos de Dios. Querían ser saciados de otras cosas. Si tú estás viviendo esto, déjame decirte que la misericordia de Dios no se acaba. Y parte de esa misericordia es que seas corregido, te arrepientas y te vuelvas a Dios y pide su favor. Pide que Él te sacie para que ya no vuelvas a caer en dicha trampa. Si tienes un hermano, amigo, familiar con esto, ora por él, predícale la palabra, ayúdalo en misericordia predicando el evangelio. Hemos de ser satisfechos en Él. Juan 6:36, Cristo es el pan que nos satisface. Salmo 16:11, la plenitud del gozo está en la presencia de Dios. Que Él sea nuestra saciedad y nuestro gozo. ¿Qué te consuela? ¿De qué te llenas? ¿De qué quieres llenarte? Ríndelo ante el Señor. Ríndelo ante el Señor. La cuarta petición. La cuarta petición sabia ante Dios, antes de comenzar cualquier cosa, ha de ser nuestra prioridad. Antes de pedir otras cosas. Es, versículo 16, 17, dirección y perseverancia en Dios. Dirección de Dios y perseverancia en Dios, hasta que podamos producir frutos que permanezcan. Fijémonos, el versículo 16 dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos.
Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El final de este salmo es crucial. Moisés no concluye con una contemplación pasiva, sino con una teología práctica del trabajo, con una idea concreta de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que esforzarse, qué es lo que tiene que procurar, buscar. Cómo Moisés, de haber contemplado y dicho que Dios es eterno, nosotros pasajeros, nuestro pecado no va a pasar impune delante de los ojos santos del Señor, y el sentido de mi vida es hacer la voluntad del Señor, de modo que voy a pedir sabiduría, versículo 12, voy a pedir favor e intimidad con Dios, versículo 13, de modo que quiero pedir concretamente que mi satisfacción y mi gozo sea Dios. Él está pidiendo que Dios le ayude a hacer algo. Si tengo todo esto en la mente, ¿qué voy a salir a hacer? ¿Qué voy a practicar? ¿Qué es lo que debo perseverar? Debe perseverar en la dirección de Dios, si lo queremos resumir así. Moisés está pidiendo claridad ante la dirección del Señor. Fijémonos cómo lo dice: aparezca en tus siervos, escuche bien, tu obra. En otras palabras, dame claridad de Dios, dame claridad tuya, dame claridad, dame discernimiento, dame la dirección visible ante mis ojos para que yo otra vez pueda seguirla, para que yo pueda guiarme por ella, porque soy tu siervo y quiero hacer, escuche bien, tu obra. Un siervo no hace lo que el siervo quiere hacer, hace lo que su señor le manda hacer. Y él quiere completa claridad en la instrucción, porque él es el siervo que quiere ejecutar la obra. Escuche bien, ¿de quién era la obra? Tu obra, de Dios. Moisés quiere hacer la obra de Dios. De modo que él está pidiendo claridad, dirección, para yo no perderme por ahí en medio de las ramas, como diríamos. Irme por la tangente. Quiero ver claro cuál es la dirección que Dios tiene para mi vida, para ejecutar. Ahora usted dirá: pastor, yo quiero lo mismo. Espero que eso sea así. ¿Cómo puedo conocer la voluntad del Señor? Bueno, en primer lugar, te podemos animar en octubre comenzar de nuevo Fundamentos de la Fe, y una de las lecciones, cierto, es la voluntad de Dios, la dirección de Dios, cómo conocerla. Pero déjame darte algunos atisbos, algunas luces. La palabra del Señor siempre pone su voluntad como un camino que hemos de seguir, de transitar. ¿Y quién nos guía? ¿Cuál es la brújula que nos guía por dicho camino recto? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son enredados, si quieres, parafraseándolos. ¿Cuál es el camino? El camino recto es la voluntad de Dios. ¿Cómo me voy por ese camino sin creer que voy por ese camino, pero en verdad voy por un camino torcido? ¿Cuál es la brújula? ¿Cuál es el mapa? Escuche bien, la palabra de Dios. ¿Por qué? Salmo 119, 105. Lámpara o luz, dirección es a mis pies. ¿Qué cosa? Tu palabra. Y lumbrera, ¿qué cosa? Me guía. Él quiere claridad. Aparezca ante tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Tu gloria, no la de pseudos profetas o pseudos sueños que yo puedo haber tenido en esta fecha producto de haber comido mucho, que no sería raro. ¿Te das cuenta? Él quiere claridad. ¿Qué es el único mensaje claro, el mensaje profético más seguro? La palabra, hermano. Tú no necesitas pseudos profetas de YouTube que te digan: tengo una visión para ti. Y hablan solo cosas confusas, en primer lugar. Y en segundo lugar, son solo cosas buenas, como que no se atreven a decir cosas malas. Y tú le preguntas eso a los profetas reales del Antiguo Testamento con P mayúscula, y estaban nerviosos antes de decir sus profecías, porque no siempre eran muy agradables. Porque iban y decían: o te arrepientes o la ira de Dios viene sobre tu vida. ¿Te das cuenta? Eso es confuso. Hermano, yo creo que
Yo siento que es confuso, porque tú sientes una cosa en la mañana, te tomas el café y sientes otra, ¿verdad? Y en la noche meditaste, digamos, y cambiaste. ¿Y por qué? Porque así es nuestro corazón. Nadie debe fiarse de su propio corazón, porque nuestro corazón tiene la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Confuso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Es eso la claridad que está pidiendo Moisés? Aparezca sobre nosotros. Es decir, dame una corazonada. Yo siento que, a mí me late que. ¿Es eso lo que Moisés necesita para tener claridad? No, mi hermano. No. Tu corazón ha de sujetarse a la verdad absoluta y no pasajera de Dios, porque escucha bien, eso es lo que partió diciendo Moisés. Dios es eterno, Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Él fue, Él es, Él será. Él es el Dios Yahweh, que nunca deja de ser. Y nosotros, pasajeros, efímeros aún con todas nuestras emociones. No, pastor, yo tengo una emoción clara, que es amar a Dios el resto de mi vida. Dile eso a Pedro. Dile eso a Pedro antes que cante el gallo y te dice que sí. ¿Y después? ¿Tú puedes decir eso ahora que estás en necesidad del Señor? ¿Y después tener mucho y olvidarte de Dios? ¿O al revés? Ahora que está todo bien, claro, cantas y alabas al Señor, y si está mal, ¿en qué te refugias? Hermano, como diría Moisés, Salomón sabiamente, Señor, te pido que no me falte para no desesperarme. Yo te pido que no me sobre para no olvidarme de ti. Él es consciente que nuestro corazón es pecador. Eso es la máxima. De modo que para que podamos seguir con claridad la dirección del Señor, hemos de conocer la palabra del Señor y, escucha bien, perseverar en ella. Eso es lo que Moisés está pidiendo. Fíjate tú el versículo 17. Sea la luz. ¿Qué es luz? Lo hemos dicho en otros sermones. Tiene dos sentidos en la Biblia, verdad y santidad. Sea la verdad de Jehová, sea la luz de Jehová. Lámparas a mis pies tu palabra. Hay tantos pasajes, hemos dicho eso. Sea la verdad de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Sea que conozcamos esto. Escucha bien, ¿para qué? Para que la obra de nuestras manos sea confirmada sobre nosotros. Para que los resultados, para que los frutos sea algo confirmado, sea algo sellado, sea algo que Dios aprueba. Eso es confirmación. Sea algo que Dios dice amén, sea algo que Dios dice sí. Y para que esto pase, para que haya fruto, primero hemos de conocer la luz, la verdad de Dios, y eso va a traer fruto digno de Dios. ¿Quién da el fruto? Los frutos son espirituales. Juan, otra vez, estamos citando mucho a Juan, ¿verdad? A ver si alguien quiere leer el Evangelio de Juan este año, no sería mal, ¿verdad? ¿Quién es la vid? ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Y quiénes lejos de él nada pueden hacer? ¿Quién es el que nos ha puesto? Juan 15, por si acaso alguien quiere llegar corriendo a leerlo. Para que demos fruto y el fruto permanezca. La vid es Dios. Y lejos de Dios nada podemos hacer. De modo que todo fruto le pertenece. Y de modo que lejos de Dios no puedes traer un fruto que Dios aprueba y confirma, que Dios sella. Eso es mi obra. ¿Qué es lo que debemos buscar como iglesia? Hoy que ofrendemos más y que todos tengamos mejores trabajos para levantar un local más grande y decir que bueno nos ha quedado esto. Y para hacernos más espirituales lo hicimos nosotros, pero lo sellamos como obra de Dios. ¡Qué bueno es Dios! ¿No? Eso es perfectamente confundible con una obra humana. Y sabemos que la obra de la iglesia no es levantar un local más grande, ¿verdad? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el fruto eterno que permanece? Nuestro carácter, hermano, nuestra alma.
Y eso parte por casa. ¿Quieres llevar fruto agradable a Dios? Debe ser un fruto digno de arrepentimiento, un corazón transformado, un corazón que pide y se arrodilla delante del Señor buscando su voluntad. ¿Cuál es el fruto espiritual? Gálatas capítulo 5. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, dominio propio. Frutos espirituales. Eso es lo que Dios quiere confirmar en nuestra vida, y eso solo lo vamos a conseguir guiándonos por su palabra. De modo que si la petición 4 es dirección y perseverancia en Él para dar frutos que permanezcan, para que Dios pueda confirmarlo, y si nosotros podamos decir, sí, la obra de nuestras manos confirma, síguenos impulsando en este camino, hemos de buscar la palabra del Señor y que la palabra del Señor produzca corazones transformados que tengan buenas obras para gloria del Señor, y Él diga, ahí está mi pueblo, haciendo mi voluntad. Yo soy en ellos y por medio de ellos. ¿Te das cuenta? Necesitamos a Dios. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? La palabra. Has de perseverar en ella, porque haciendo esto, hermano, es así. Este es el mecanismo que Dios usa para traer fruto de Él. 4 peticiones sabias ante Dios, porque son solo peticiones que podemos pedirle a Él. Sabiduría de Él no es como la que el mundo da. Sabiduría que el Señor nos enseña a nuestro corazón, a que a medida pase el tiempo le conozcamos más. La segunda petición es comunión, es intimidad, es el favor de Dios. Versículo 13, estemos vueltos cara a cara con el Señor, que no estemos apartados como cuando estábamos en pecado, que vamos a habitar en la misericordia del Señor, no solo abusando en cierto sentido de la misericordia del Señor. Favor de Dios, comunión con Dios. La tercera petición sabia, antes de cualquier cosa, pídele al Señor, hermano, clávate estas peticiones constantemente en tu vida. Es que Él sea tu satisfacción máxima, que tu mayor gozo lo encuentres cuando estás orando, cuando estás leyendo la palabra, cuando estás con tus hermanos en la iglesia, cuando estás sirviendo al Señor, que Él sea tu deleite máximo, que no puedas vivir completo sin satisfacerte en Él. Si no te satisfaces en Él, encontrarás cualquier otra cosa en que satisfacerte. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es una máquina de insaciedad y de idolatría. Todo el mundo busca algo que adorar. Y si no es al Dios verdadero, adorarás a un Dios falso. Que Él sea nuestra satisfacción y gozo máximo. Y la cuarta petición sabia delante de Él es dirección y perseverancia. Es que Él nos guíe y que Él nos permita permanecer en Él hasta que Cristo vuelva o nos lleve con Él. 4 peticiones sabias delante del Señor. Antes de pedir cualquier otra cosa, antes de hacer las mandas o los propósitos en este año, pídele a Dios sabiduría para vivir en su plan eterno. Pídele a Dios favor y comunión para caminar en su luz. Pídele al Señor satisfacción y gozo para no idolatrar nada, no tener otros sustitutos. Pídele al Señor dirección y perseverancia para producir un fruto que permanezca. Solo Él puede darnos esto, hermanos. Solo Él puede hacer esto con nosotros, su iglesia. Oremos y pidámosles al Señor. Señor, tú eres eterno. Nosotros frágiles y pasajeros en este plano de la vida. Señor, tú eres santo y producto de tu santidad no vas a descansar, no vas a dejar tu obra inconclusa, vas a seguir santificándonos, confrontando nuestro pecado, confrontando y puliendo nuestras imperfecciones.
Y qué bueno es esto, Señor, porque ese es el sentido de nuestra vida. Vivir para ti, para tu gloria, hacer todo para ti. De modo que te pedimos sabiduría, Señor. Esa sabiduría que solo tú puedes dar. Esa sabiduría que no es simplemente un conocimiento intelectual de tu palabra, sino también una vida sometida a ella, viviéndola. Una sabiduría que nos permite vivir en el marco eterno de tu plan y tu propósito, Señor. Sabiduría, Señor, que además nos lleva a pedirte que tu favor esté con nosotros. Y ese favor es traducido en que tengamos comunión e intimidad contigo, y nuestro deseo, Señor, es que eso siga incrementando y que este año no pase, Señor, y no hayamos crecido. Nosotros no podemos hacernos crecer por nosotros mismos. Solo tú puedes hacerlo, Señor, pero sabemos que tú quieres hacerlo. Ese es tu propósito y tú no descansas, Señor. De modo que si esto no ha pasado en el pasado es porque no nos hemos vuelto a ti, Señor. Señor, no queremos seguir viviendo así. Ese hasta cuándo queremos que sea hasta aquí. Y de aquí en adelante, Señor, vivir en una búsqueda constante de comunión contigo y de tu favor, de lo que tú quieres hacer con nosotros. Y eso inherentemente nos lleva a pedirte, Señor. Nos lleva a pedirte, Señor, que nuestra satisfacción máxima seas tú, que nuestro gozo máximo, que nuestro deleite máximo en nuestro corazón seas tú, que lo que más busquemos sea tu reino, que lo que más anhelemos sea conocerte, hacer tu voluntad, vivir en comunión con tu iglesia local, estar alineados a tu plan macro y perfecto, agradable. Señor, que nuestro deseo máximo, que sea incontrolable y que solo sea saciado por ti, y así nuestro deleite seas tú, y así tú puedas seguir haciendo tu voluntad, porque tú cumplirás los deseos que tú mismo has puesto en nuestro corazón. Sácianos y tempranamente de ti, Señor, que sea nuestra prioridad cada día, de mañana, para así poder, Señor, conocer tu dirección por medio de tu palabra. Palabra que estamos buscando porque queremos ser saciados y gozados en ti, y gozarnos en ti. De modo que podemos ver con claridad tu dirección. Permítenos perseverar en ella, Señor, porque nuestra carne es débil. Porque las distracciones en este mundo son fuertes, Señor, y sabemos, como dice tu palabra en Marcos capítulo 4, los afanes de este mundo. Las distracciones pueden ahogar este crecimiento, de modo que queremos pedir no solo claridad en tu dirección, sino perseverancia en ella, para poder llevar frutos que permanezcan, un fruto que te glorifique a ti, que tú puedas sellar, confirmar, agradarte, poner el sello de tu confirmación en la obra de nuestras manos. Haz tu obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.